Ora por mí y oro por usted. Sí. Dios, ponemos este tiempo en tus manos, así con la misma actitud con la que te adoramos, Señor. En esa misma actitud de adoración queremos recibir tu palabra, tu consejo. Queremos aprender para conocerte más. Y esto, Señor, nos lleve a acercarnos a ti y conocerte más para que nuestra vida sea transformada y que nuestra relación contigo sea plena, Señor. Dame la gracia y dale la gracia a mis hermanos también, Señor, para poder recibir el mensaje esta mañana, esta tarde. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Continuamos con la serie Doctrinas Fundamentales. Este es el tercer tema de esta serie. El primer tema nos los compartió nuestro hermano Bogdan. ¿Sí? Se tituló el sermón Pecadores hermanos de un Dios airado, ¿no? Jonathan Bogdan Edwards. No, el título habló acerca del pecado como doctrina fundamental. El segundo tema, la semana pasada, fue la necesidad que tenemos de salvación. ¿Sí? Y bueno, este tercer tema se titula La fe y su importancia para agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, ahí el título un poquito largo. Según la homilética deben de ser 5 palabras, un buen título, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Bien, nuestro texto base es Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Es un texto ya conocido por nosotros. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Bien, este texto nos presenta un principio fundamental en la vida cristiana. Sí, es bien importante esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Miren, si esto entra al corazón, o sea, si esto llega al corazón y entendemos la relevancia de lo que el autor está diciendo, de verdad afectará nuestra vida. ¿Sí? Debería afectar nuestra vida de manera positiva. Esto que el autor de Hebreos comenta no es una sugerencia, sino una verdad esencial que se encuentra arraigada en toda la Escritura y se extiende como un hilo conductor a lo largo de toda la teología. Sí. En esta enseñanza vamos a desarrollar algunos puntos importantes respecto a la demanda que Dios está haciendo a los suyos. Y quiero empezar por la naturaleza de la fe. Creer en la existencia de Dios. ¿Sí? La fe comienza con el reconocimiento de la existencia de Dios. Es la certeza de que Él es, incluso cuando no podemos verlo de manera físicamente. ¿Sí? El mismo autor de Hebreos define fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Escritura dice en Romanos capítulo 1, verso 20, que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, la fe comienza por el hecho de que el Creador se hace claramente visible a través de su creación. Y la idea de que la creación da testimonio de su Creador se encuentra arraigada en muchas otras tradiciones y religiones. Sí. Y esto es muy interesante. Sin embargo, en la Biblia se encuentran numerosas referencias que sugieren que la creación revela la existencia de Dios y la grandeza de Dios. Sí. Y quiero empezar por Génesis 1:1. En el principio, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra. Sí. Este pasaje es el inicio mismo de la Escritura, de la Biblia, y establece que todo lo que existe fue creado por Dios. Sí. La narrativa de la creación en Génesis, subraya la orden y el propósito en la creación, sugiriendo la mano inteligente de un creador. Y miren, si no podemos creer este principio de la Biblia, o el principio de la Biblia, difícilmente abrazaremos muchas otras verdades y profundas promesas y revelaciones de la Escritura. Yo recuerdo cuando estábamos viendo la serie de Alabemos al Creador,
¿no?, que fue prácticamente Génesis, Raúl enfatizaba mucho acerca de esto. O sea, si no podemos creer Génesis 1:1, difícilmente podemos entender todo lo demás. Si no podemos abrazar esta sencilla pero profunda verdad que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, procesar el nacimiento virginal, la regeneración, la salvación por gracia, la expiación de pecados, la vida eterna, el reino de los cielos, etcétera, 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 será casi imposible. Será casi imposible. Y lo menciono porque sí hay cierto sesgo dentro de la iglesia, ¿verdad? No digo esto, hablo acerca de la iglesia en general, ¿sí? Líneas de pensamiento dentro de la cristiandad que Génesis lo están tomando como una alegoría. ¿Me explico? Entonces, el acercamiento correcto a Dios es creyendo en fe. Sí. Otra referencia que sugiere que la creación revela la existencia y la grandeza de Dios es Salmo 19. Se los leo en una traducción actual. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte su majestad al otro y una noche lo va anunciando a la otra noche. No es un lenguaje, no son palabras, no se oye su voz, pero toda la tierra resuena su mensaje y hasta los confines del mundo llega su palabra. Este salmo destaca la creación como un testimonio silencioso, pero elocuente de la grandeza y la sabiduría de Dios. Sí. Ahora, este mismo texto remarca, ¿no?, la creatividad del artista. Sí. Me encanta cómo dice el salmista, nueva versión internacional, y voy a leer hasta el 5. Dice: sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha establecido en los cielos un hogar para el sol. Y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se regocija, cual poderoso guerrero al recorrer su camino. Miren, los que tienen la dicha de estar casados, quizás se pueden identificar, ¿verdad? O pueden identificarse como este sol, ¿no? Es decir, como novio que sale de la cámara nupcial, dice: cual poderoso guerrero recorre su camino. ¿Sí? ¡Ey! Hasta en eso, mis amados. El que no puede ver a Dios en la intimidad del matrimonio es porque está tapado. Pero hasta en eso es parte de la creación perfecta del Señor. Es algo maravilloso, es algo hermoso, perfecto, santo, limpio, sano. Hasta en eso el Señor tiene sus detalles. Sí. Una referencia más, lo leímos ahorita, Romanos capítulo 1 verso 20. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera, dice, no tienen excusa. Está hablando acerca del hombre natural. Sí. Aquí el apóstol Pablo argumenta que la creación misma revela la existencia de Dios y su naturaleza divina, y que la humanidad puede comprenderlo a través de la observación de lo creado. Pablo no está hablando de panteísmo, que es la filosofía que sugiere que la creación misma es Dios o que Dios es todo. No, y esto es importante, mis amados. Todo es creado por Dios, pero todo no es Dios. ¿Sí? Todo es creado por Dios, pero todo no es Dios. Dios está por encima de su creación. Dios no es su creación. Son dos cosas distintas. Oh, es que yo amo a los animales porque ahí está Dios. No, Dios no está ahí. Dios es. Me explico, porque de repente se oye bonito, ¿no? Y amo a la humanidad porque es Dios. No, la humanidad no es Dios. La creación no es Dios, es creación de Dios. Dios está por encima de su creación. Dios está por encima de todo y de todos. Sí. Eso es importante. Pablo no sugiere, repito, ¿sí?, que todo es Dios. No, todo fue creado por Dios.
Y lo que Pablo dice es que todo lo creado testifica a su creador. Y lo hace de tal manera que el hombre no tiene excusa como para no reconocerlo. No hay excusa. Digo, ya será por necedad, ¿verdad? Precisamente por el pecado, pero no hay excusa. El Señor en su creación ha dispuesto lo necesario, incluso argumentalmente hablando, para que el hombre pueda reconocerlo. Ya si el hombre no lo reconoce, ya ese es otro asunto. Pero Dios es justo, ¿sí? Además de las escrituras bíblicas, muchos eruditos y filósofos a lo largo de la historia han argumentado que la creación revela la existencia de Dios. Tomás de Aquino, por ejemplo, en su obra Suma Teológica, utiliza la idea de diseño y orden en el universo como evidencia de la existencia de Dios. Es decir, no solo lo que alcanzamos a ver en nuestro día a día de manera cotidiana tiene la firma del Señor, sino que si nos elevamos más allá de las nubes, también veremos su gloria. Así como si nos vamos a las profundidades de los abismos, también ahí veremos su gloria. Recuerdo la primera vez que yo buceé, ¿sí? Que me dieron la oportunidad porque solamente había buceado en la alberca y nos llevaron al mar, ¿no? El profesor dio algunas instrucciones y la verdad es que no entendimos bien mi compañero y yo y agarramos camino, ¿no? Abajo, la primera vez y andaba llegando ya a la isla Espíritu Santo, ¿no? Y una de las instrucciones fue no acercarnos, no separarnos, ¿no? Y otras no acercarnos demasiado a las piedras. El ángel andaba y en ese acercamiento que tuve había algunos lobos marinos y uno de ellos empezó a rodearme y empezó a su manera a decirme que me alejara de ahí, ¿no? Pero miren, de verdad, cuando yo vi el comportamiento del animal, lógicamente como pulpo, ¿no? Así dejé una tinta y me empecé a alejar de ahí, ¿no? Me impactó mucho, pero ¿sabe cuál fue mi pensamiento? Qué grande es Dios. A verme tan vulnerable de ese animal, porque abajo del mar, ¿no? Y en esas condiciones me vi sumamente vulnerable y se miraba enorme, era como unos 6 metros más o menos. Mire, sí, así estaba más o menos la pura aleta de atrás. No, se me hizo muy, muy grande, ¿no? Y el animal me rodeaba y se ponía, limitaba, ¿no? Hacía una delimitación y abría su hocico y se paraba, me decía, o sea, hazte para allá, ¿no? Pero lo que en ese momento a mí me pasó por la cabeza fue, wow, qué impactante eres, Dios. Y no estoy diciendo que ese animal era Dios, estoy hablando, ahorita acabo de hablar acerca de que la creación no es Dios, pero de alguna manera la creación manifiesta, ¿sí? Ahora, el hecho de estar en el universo, ¿verdad? Después tuve la oportunidad de bucear en otros lugares y ver muchas cosas preciosas, maravillas bajo el mar, ¿verdad? Y la conclusión es, cuán hermoso eres, Dios, cuán perfecto eres. Sí. No podemos concluir en otra cosa al ver su creación. Algunos recordarán, conocieron el pastor Chuy Heredia, pastor de Melitón Albáñez. Él se decía ateo, él estaba estudiando biología marina y cuando empezó a meterse precisamente en el estudio de los microorganismos, eso lo llevó a concluir que había un Dios. Es que todo esto funciona tan perfecto que no puede estar un diseñador detrás de este diseño. Sí. Entonces, más allá de lo que nosotros vemos diariamente, ¿verdad? Todo manifiesta, ¿sí? Toda la creación manifiesta a su creador. La complejidad, la belleza y el orden observados en el mundo natural son considerados como signos evidentes de una inteligencia divina detrás de todo. Sí. Miren, el físico teórico y cosmólogo, así es, ¿no? Cosmólogo británico Stephen Hawking, en su libro Breve Historia del Tiempo, menciona que la pregunta sobre si Dios existe es una cuestión que va más allá de la capacidad de la ciencia para responder. Hawking señaló que la ciencia puede explicar el universo
en términos de leyes físicas, pero no puede abordar la pregunta de por qué estas leyes existen en primer lugar. En una entrevista él comentó: aun cuando soy ateo, considero que las leyes de la física son suficientes para explicar el origen y el funcionamiento del universo, sin necesidad de recurrir a un ser divino. Sin embargo, cada vez que observo el universo, no puedo dejar de considerar por un instante que hay algo mucho más grande de lo que puedo observar y de lo que se puede estudiar. ¿No? Tristemente, Hawking, él falleció, y lo que le puedo decir es que Dios era el Señor hablándote a través de eso. Pero él concluyó, ¿verdad? O sea, aun cuando dice no puedo amarrar científicamente, ¿no? En algún momento puedo ver, o puede haber la posibilidad de que haya un diseñador detrás de este diseño, pero decido no creer. Ese es otro asunto. Sí, ese es otro asunto. En resumen, la creación, según la perspectiva bíblica, mis amados, da testimonio de la existencia y la grandeza de su Creador. Y es precisamente la fe el medio por el cual podemos abrazar con plena libertad todo lo que Dios ha manifestado y comunicado. Sí. Sin fe es imposible. El autor de Hebreos dice en el texto: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Se refiere a un acercamiento al Dios verdadero, sí, no un invento neuronal. La idea es que esta frase es que aquel que se acerca a Dios le conozca, sepa que a quién se está acercando, quién es con el que está teniendo relación y bajo qué términos puede acercarse. Sí. El apóstol Santiago dice en el capítulo 4, verso 8, en su epístola dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí. Es decir, el Señor ha plasmado en las Escrituras también el deseo de que podamos tener una relación con Él. ¿Bajo qué términos? Bueno, también la Escritura lo dice. Pecadores, ¿qué dice? Limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dios quiere acercarnos, Dios se quiere acercar a nosotros, Dios se acerca a nosotros. Podemos acercarnos, pero ¿bajo qué términos? El autor de Hebreos en el capítulo 10 también habla acerca de eso. Así que, hermanos, dice: teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. ¿De qué manera? Es decir, Él ha provisto el camino. Él se acercó a la humanidad. Él llama a la humanidad. Acerquémonos. ¿Cómo debemos de acercarnos? Con un corazón sincero. ¿Y luego qué dice? En plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es que yo me relaciono a Dios a mi manera. Yo me relaciono a Dios a mi manera. Bueno, estamos equivocados. Nosotros no nos podemos relacionar con Dios como se nos pegue la gana. Dios ha establecido cómo. Sí. Y para aquellos que no les gusta, ¿verdad?, la iglesia, Dios estableció que la iglesia era parte de la relación con Él. Nos hizo miembros de un cuerpo, el cual Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Pero me caen gordos los cristianos, pues eres uno de ellos. Si eres del Señor, eres uno de ellos. ¿Sí? Eres parte del cuerpo. A mí también a veces el dedo chiquito del pie me cae gordo, pero ahí está, ¿verdad? Para algo está ahí. ¿Sí? Así es esto. Ahora, ¿cómo debo acercarme al Señor? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Este versículo nos presenta un llamado a la cercanía de Dios, destacando varios aspectos significativos. Dice: acerquémonos con un corazón sincero. Se nos exhorta a no acercarnos a Dios con hipocresía o doblez. Por ejemplo, ese asunto de ven, ¿verdad?, y trae tu lana para que el Señor... Miren, ya ahí lo que estás incitando o se incita es precisamente a buscar un beneficio. O sea, digo, al final, ahorita lo vamos a ver, es conveniente
acercarse a Dios. Es decir, todo aquel que se acerca a Dios se ve beneficiado y todos buscamos un beneficio. ¿Sí o no? Digo, de entrada no me quiero ir al infierno. De entrada, aun cuando en eso no radica mi relación, no debe en eso radicar mi relación con Dios, ¿no? Recuerdan el anuncio de Juan el Bautista a los fariseos, ¿verdad? Generación de víbora, a quien les enseñó a huir de la ira venidera. Es decir, es el primer punto, es un buen punto de contacto. No me quiero ir al infierno, no quiero ser condenado, ¿no? Pero en cuanto conozco al Señor y el Señor se muestra a mí, bueno, el Señor trabaja en mi corazón y me lleva a amarlo, por cuanto Él es un Dios digno de ser amado. ¿Y cómo no podemos amarlo? Si lo conocemos, inevitablemente, mis amados, o sea, no podemos no amarlo si es que lo conocemos. Juan dice, aquel que no ama a Dios, ¿verdad? No le conoce. No le conoce. ¿Sí? Y eso es a donde Dios quiere llevarnos. Ahorita voy a entrar ahí, ¿no? Aquí el autor dice, nos exhorta a acercarnos a Dios sin hipocresía, ¿verdad? O doblez, es decir, con una doble intención. Con una doble intención. Para verme beneficiado en todo lo que gira en torno a eso. ¿Sí? La sinceridad del corazón es esencial en nuestra relación con Dios. Dios no puede ser burlado. ¿Sabía usted eso? Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Si yo no renuncio a mi pecado, y aunque venga a la iglesia y cante y ore y lea la Biblia, pero no renuncio a mi pecado, ¿sí? Yo estoy desacreditado de Dios. Yo no tengo una relación con Dios. Es necesario el arrepentimiento de pecado. ¿Sí? Es necesario. No me puedo acercar a Dios como se me pegue la gana. Y no con un corazón en doblez. Es decir, Dios lo sabe todo. Y Dios no puede ser burlado. Nosotros sí, Dios no. Y nos las vamos a ver con Dios. ¿Sí? Y habla acerca de plena certidumbre de fe. Se refiere no a una fe vacilante, sino a una certeza basada en la confianza sólida, en la fidelidad de Dios. ¿Sí? Esta certidumbre de fe nos permite acercarnos a Él con confianza y seguridad y nos lleva a tomar decisiones que aun cuando humanamente para nosotros son cosas imposibles. Y no estoy hablando de un suicidio neuronal, ¿verdad? Ni renunciar a la razón. Estoy hablando de obedecer a Dios por encima de las circunstancias. ¿Sí? Ya hemos hablado acerca de que fe no es aquello que tengo muchas ganas de que suceda, ¿no? Tengo muchas ganas que suceda esto y oro y ayuno y digo y lo declaro y lo piso, ¿verdad? Y lo toco. Eso no es fe, esas son ganas de que pase algo. Fe es obedecer a lo dicho por Dios. Aun cuando la circunstancia es adversa, es obedecer a lo que Dios dice y caminar en pos a lo que Dios dice. ¿Sí? Habla acerca de la purificación de corazones y de mala conciencia. La pureza del corazón es esencial para acercarnos a Dios. ¿Sí? Todo esto va ligado, ¿verdad? Una conciencia limpia, libre de cargas y remordimientos. Esto solamente es posible mediante el perdón que viene por la obra redentora de Cristo. ¿Sí? Es decir, miren, y este es un buen filtro. Si cuando yo me acerco a Dios estoy lleno de remordimiento y vergüenza, revisemos nuestra fe. ¿Sí? Una cosa es el redarguir del Espíritu. Ciertamente Dios te lleva, ¿verdad?, a avergonzarte, es decir, eres convencido de tu pecado, vas al Señor y recibes perdón de parte del Señor. Pero si es la constante, ¿no? Es decir, si sigo pidiendo perdón por el pecado, no que practico, sino que practiqué, ¿verdad? O que hice, ¿verdad? Hay remordimiento, no tengo libertad. Bueno, hay que revisar la fe. Porque la obra de Cristo precisamente nos libra de eso, del acusador. Que es su chamba. Miren, Satanás se disfraza, ¿verdad? Y es el engañador, ¿sí? Y muchas veces podemos llegar a confundir con el redarguir del Espíritu, con el acusador del enemigo, ¿verdad? Ahí
diciendo, mira, no, si es que es el Señor. A veces no es el Señor, le hacemos más caso al diablo que a Dios. Es decir, es abrazar sus promesas, pero necesitamos fe. Si no tengo fe, es mucho más sencillo que escuche las palabras del enemigo y aún mi misma conciencia que me señala que no estoy limpio delante de Dios. Y eso estorba mi relación con Dios. Al final eso es lo que el enemigo quiere. Sí. Necesitamos, ¿verdad?, experimentar esa libertad de cargas y remordimientos, pero es posible solamente por medio del perdón de pecados, por la obra de Cristo. Pero es por fe, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces Hebreos 10:22 nos insta a una aproximación completa y transformadora a Dios. Es decir, la consecuencia de acercarme al Señor necesariamente viene transformando mi vida. ¿Sí? La sinceridad, la certidumbre de fe, la purificación interna y externa son aspectos esenciales en nuestra comunión con el Señor. Todas estas, no puede quitarse ninguna. Este versículo refuerza la idea de que nuestra relación con Dios no debe de ser superficial, sino que implica un compromiso total en nuestro ser. Sí. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿qué tan profunda es mi relación con Dios? ¿O qué tan superficial es mi relación con Dios? Porque puedo estar de acuerdo en todo lo que Dios dice, puedo estar de acuerdo con todo lo que se predica enfrente y llevar una vida correcta dentro de los parámetros morales. Pero qué tan profunda es mi relación con Dios. Víctor decía algo ahorita, ¿no? Ese es nuestro lugar, a los pies del Señor, ¿no? Ese lugar donde debemos estar. ¿Qué tanto estamos en ese lugar? ¿Qué tanto permanecemos en ese lugar? Es importante entender que no existe ningún otro medio para acercarse a Dios, a sus promesas, sino por medio de la fe. Algunos dirán, Jesús, bueno, vamos allá, ¿no? Sí, esto implica la confianza al Señor. Y la fe no solo implica creer en la existencia de Dios, sí, lo dice bien el autor, sino también confiar en su carácter, por cuanto creemos que Él es galardonador de los que le buscan. El salmista dice así: gustad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Salmos 34:8. Gustad y ved que Jehová es bueno, bueno, dichoso el hombre que confía en Él. Y a este es el punto al que Dios desea llevarnos, mis amados. A este es el punto que Dios desea llevarnos, porque muchos de nosotros quizás hemos concluido bien, es decir, creemos en la existencia de Dios y tenemos una buena información, ¿verdad? Hemos acumulado información acerca del Señor, tenemos una buena teología, ¿verdad? Tenemos buenos libros de consulta, pero poco confiamos en el Señor porque no le conocemos. Y esta es una realidad dura. Y abro mi corazón. Muchas veces cuestiono esa realidad en mi vida también. ¿Qué tanto confío en el Señor verdaderamente? Y en verdad Dios lo sabe, pero surge de un genuino deseo por conocerle más, por confiar plenamente en Él. Pero ¿cuántas veces nuestras decisiones no terminan exponiendo nuestra falta de confianza en el Señor? Esa es una realidad. Expone nuestra poca sabiduría. La idea del autor de Hebreos es exhortarnos en nuestra confianza a Dios y es alentarnos a relacionarnos de manera correcta, ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, ¿cuán importante es la fe para agradarlo? ¿Qué tan importante es? En las Escrituras tenemos buenos ejemplos de hombres de fe. De hecho, hay una serie que hablamos acerca de los hombres de fe, ¿no? Tenemos a Abel y su ofrenda. Génesis 4:4 dice: y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y quiero resaltar esto: y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda.
Vemos cómo la palabra no solo enmarca el agrado de Dios con la ofrenda de Abel, sino se agradó de la persona de Abel. Porque de donde nace esa ofrenda es de un corazón genuino, sin doblez, íntegro, un corazón puro, en obediencia. ¿Sí? Según Hebreos 11:4, la fe de Abel se evidenció en la ofrenda, ya que dio con un corazón sincero y obediente. Sí. Esa misma fe fue la que llevó a Enoc a vivir en comunión con Dios. La fe de Enoc radicaba en un placer por una comunión con el Señor, caminaba con Él. Y dice la Escritura que fue arrebatado para no ver muerte, Hebreos 11:5. Podemos ver la fe de Noé, ¿verdad?, evidenciada en la obediencia a la palabra de Dios. La fe de Noé se manifestó en su obediencia a la palabra de Dios, construyendo el arca para salvación. Hebreos 11:7. Y así. Ahora, ¿qué tienen en común todos estos hombres enlistados en Hebreos 11 como héroes de la fe? Su obediencia a lo dicho por Dios. En un acercamiento a Dios con la convicción de que no solo existe, sino que es conveniente creerle y obedecerle. ¿Cuántos creen que Dios es real? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que Dios se hace presente en nuestras vidas? Bueno, ¿qué tanto le creemos y qué tanto le obedecemos? Porque esa es la idea. ¿Qué tanto le creemos y qué tanto le obedecemos? Cualquier hombre natural concluye a través de la creación que Dios existe. ¿Cuál es la diferencia del hombre natural y aquel que ha sido salvado? La fe. La fe. Aquel no puede agradar a Dios por cuanto no tiene fe. Es imposible agradar al Señor. Pero aquel que tiene fe agrada a Dios porque su vida se ve afectada por cuanto obedece lo dicho por Dios. No es suficiente creer que Dios existe. No es suficiente concluir que es el lugar correcto para poder congregarme y escuchar la palabra. No es suficiente con eso. No es suficiente con eso. Sí. Aquí vamos a la salvación. La salvación es por fe. La fe no solo agrada a Dios, sino que también es el medio por el cual recibimos la salvación. Sí. La relevancia de la fe para salvación es un tema central y fundamental en la teología cristiana. Esta verdad nos permite comprender la esencia misma de nuestra relación con Dios. La Escritura es clara en afirmar que la salvación es un regalo divino que se recibe mediante la fe. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe opera como el medio a través del cual nosotros nos apropiamos de la obra redentora de Cristo de la cruz. Jesús mismo afirmó: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que cree. No, Dios amó al mundo, pero no todo el mundo se salva. Ahora, en su misericordia el Señor aún dice que ni la fe es nuestra, ¿no? En un sentido completo. El Señor la dispone. Sí. La epístola a los Romanos, especialmente en los capítulos 3 y 4, no vamos a ir por tiempo, pero expone la doctrina de la justificación por fe. Pablo argumenta que Abraham fue justificado por su fe mucho antes de la institución de la ley mosaica. Sí. Dice que por la fe, dice que su fe le fue contada por justicia. ¿Y qué hizo Abraham? Oró mucho y dijo: Señor, yo tomo, ¿verdad?, una nación y voy a ser padre de naciones. Eso hizo Abraham y empezó a declarar. ¿Qué hizo Abraham? Creyó y obedeció. Recibió una palabra de Dios, la creyó esta palabra y obedeció. De hecho, en un principio no la creyó mucho. Procedió en obediencia. Bueno, su obediencia lo justificó.
Sí. Ahora, ¿no es la fe un acto irracional? No. Mis amados, la fe cristiana no es un salto ciego en la oscuridad, sino una confianza basada en las evidencias, incluso debo decir razonables. La apologética cristiana presenta argumentos históricos, filosóficos y científicos que respaldan la validez de la fe en Cristo. Sí. Ahora, bueno, ¿y qué con los que no han escuchado el Evangelio? Bueno, el apóstol Pablo habla precisamente también de eso, ¿no? La fe no está limitada por la información disponible, ya que Dios es justo y trata a cada individuo de acuerdo con la luz que ha recibido. Dios es justo en ese sentido, ¿sí? Como hemos mencionado en un principio, ¿verdad? La creación misma revela la gloria de Dios y la conciencia humana testifica de la ley moral del Señor. Bueno, el Señor se encargará de eso, no nos corresponde a nosotros. Cada uno dará cuentas de lo recibido. Sí. Así que si ellos no tienen excusa, nosotros menos, ¿verdad? O sea, si para ellos no hay excusa en cuanto a la respuesta a Dios, nosotros tenemos menos excusas. Sí. Se nos ha anunciado el mensaje. Entonces, la fe, mis amados, no es simplemente un requisito inicial para la salvación, sino un elemento vital en la vida cristiana. El apóstol Pablo le dice a los colosenses andar en Él, firmemente arraigados, edificados en Él y confirmados en la fe. Por tanto, mis amados, la fe es la llave que abre la puerta a la salvación, un regalo divino que responde a la gracia de Dios. ¿Sí? Al abrazar la fe en Cristo, no solo recibimos el perdón de nuestros pecados, sino que también comenzamos una relación transformadora con nuestro Salvador, ¿sí? La santificación. Así que nuestra vida cotidiana debe reflejar una fe activa. Santiago, en el capítulo 2, verso 17, nos advierte que la fe sin obra es muerta, es decir, la fe se tiene que evidenciar. No es que yo creo mucho, yo estoy convencido y creo, no es suficiente creer. La fe tiene evidencias, es medible a través de nuestra obediencia al Señor. La fe sin obra es muerta. Pero ¿se está contradiciendo con lo que dice el apóstol Pablo? Por supuesto que no. Porque nosotros no adquirimos la salvación por obras. Ya salvos, nosotros debemos responder precisamente a la obra de Cristo. Y la evidencia de que tengo fe son mis obras. Por eso Santiago dice, bueno, yo te muestro mi fe a través de mis obras. Es decir, la evidencia de que verdaderamente he creído en Cristo es mi vida. Es mi vida. Así que nuestra vida cotidiana debe de reflejar una fe activa. Es un compromiso, ¿verdad? En ese sentido. Por tanto, nuestra fe necesariamente será desafiada. Sí. Siempre enfrentaremos desafíos y dificultades. Siempre. Siempre. Mas el Señor desea que tengamos la certeza y la confianza de que Dios es fiel y que nos sostendrá. Hacia allá nos quiere llevar el Señor. Sí. El que nosotros tengamos fe no significa que pasaremos por encima de las circunstancias y las adversidades. ¿Verdad que no? O sea, no es como que la fe nos da una capa, ¿verdad? Y nos pone las truzas de fuera y empezamos a volar, ¿no? No nos hace Superman la fe. No. La fe. Perdón por lo de capa. La fe, ¿sí? Nos habilita para nosotros poder creer y abrazar al Señor. Y por supuesto, miren, ahí está implícita, por supuesto, la voluntad. Ahí tiene que ver nuestra voluntad. Y el constante cuestionamiento de si mi fe es genuina para con Dios o no. ¿No? Ahora la fe nos lleva, ¿verdad?, a ser inmaculados, santos. No, es el camino, es el fin, ser como Cristo. Mientras tanto, por cuanto ni uno es perfecto, bueno, nuestra fe será desafiada. Y experimentaremos enfermedades, y experimentaremos desánimo, y experimentaremos circunstancias sumamente difíciles, complejas.
precisamente para que nuestra fe se fortalezca. Es un ejercicio. Sí. Es un ejercicio. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Miren, porque Jesús nos los prometió. Ya de ahí, ¿no? Jesús nos los prometió. En el mundo tendréis aflicción. El Señor nos prometió las aflicciones. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hay que apropiarnos de todas las promesas del Señor, ¿no? Pues también de esas. Porque miren, parece que no, pero cuando nosotros no caminamos en esa verdad, cuando vienen circunstancias adversas, nos atrevemos a voltear al cielo y decirle, Señor, ¿qué pasó? Pues si yo soy tu hijo, si yo voy a la iglesia, si yo leo la Biblia, si ayudo, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, estoy al pendiente, mira, Señor, poquito me falta para volar, ¿y cómo que me está pasando esto, Señor? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Imagínense que nosotros estemos platicando con el apóstol Pablo y le digamos, oye, qué mala onda Dios, se enfermó mi hijo. ¿No? Digo que no es cualquier cosa que se te enferme tu niño. Desespera un montón y te sientes impotente, ¿no? O, no sé, me enfermé, o no tengo dinero, o el Señor me llevó por un momento de escasez, o no sé. Imagínense que le digamos, tener al apóstol Pablo enfrente, ¿no? Llegando del naufragio el apóstol Pablo, ¿no? O con cadenas en los pies a causa del evangelio. Y que le digamos, estoy pensando seriamente ya no ir a la iglesia, para que se le quite el Señor. Qué absurdo, ¿verdad? Para que se le quite el Señor, ¿no? No van a andar volteando la cara ahí en la iglesia, ¿no? Ya no voy a ir. Faltos de amor ahí. Ya no se rieron tanto, así dicen, ¿o qué? Nuestra fe será probada, y muchas veces a través de nuestros hermanos. Y tendremos que estirarnos en amor, y tendremos que estirarnos en paciencia, y tendremos que estirarnos en todo sentido. Sí, porque no podemos concluir como concluyen el mundo. No podemos. No podemos. Debemos de concluir como el Señor. Él es nuestro ejemplo. El Señor, calladito la boca, fue a la cruz. Sí. Y no dijo, no, y luego fulanito, ¿verdad? Después se va iba a decir nombres, pero no, al rato. Luego ni van a ir a la iglesia, ¿verdad? Imagínate. Me van a andar negando, les va a dar vergüenza decir que son cristianos en el trabajo. No, mejor no voy a ir a la cruz. No, van a andar de pecadores de todas maneras. No, el Señor tenía claro su encomienda y fue, ¿verdad? Y Él es un ejemplo de fe. ¿Cómo el Señor tuvo fe? Por supuesto que sí. Él obró en fe. Él obró en fe, Él caminó en fe, en obediencia al Padre, creyendo como hombre, que era hombre totalmente, ¿sí? Como hombre caminó en fe, siendo Dios, por supuesto. Caminó en fe, creyendo, y dice la palabra que Él crecía no solamente en su cuerpo natural, sino también en conocimiento y en obediencia. Y dice que creció en obediencia de tal manera, llegó al punto en el que fue obediente hasta la cruz, por fe. El profeta Isaías dice que él tenía puesta su mirada en el fruto de la aflicción. Por fe creyó en lo dicho por Dios a través de los profetas. Y su peregrinar a la cruz, y él resistió esos azotes y soportó todo eso por fe, mis amados. Es el ejemplo de fe. Y sin esa fe no podemos agradar a Dios. Si no tenemos esa fe, no podemos agradar a Dios. Ya lo hemos dicho antes, pero el cristianismo no es un lugar cool y padre para que yo me sienta bien. Sí se siente bien y sí es muy padre. Gracias a Dios por la familia. Pero ¿y qué si no me siento cool? ¿Y qué si no me siento padre? Es decir, no es un término en donde nosotros podamos compararlo con el mundo.
¿Qué es cool para ti? ¿Qué es padre para ti? Y desgraciadamente eso se ha metido dentro de la iglesia. Hay que hacer reuniones cool y padres y para atraer a la gente, No, el Señor añade lo que has de añadir. Nuestra responsabilidad es ser íntegros, recibir a la gente y amar a la gente como el Señor quiere que la amemos. Es lo que tenemos que hacer, mostrar amor, mostrar a Cristo, es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y si los hermanos no lo hacen, usted hágalo. Usted hágalo. Enséñele o enséñenos. Si usted considera que alguno es falto de amor aquí, enséñenos. Y caminemos en amor. Caminemos el mismo sendero que Cristo. Porque esa es la fe a imitar. Repito, y sin esa fe es imposible agradar a Dios. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Sí. Esa fe tendrá desafíos y experimentará dificultades, porque es la misma fe de Cristo. Es que Él padeció para que nosotros no padeciéramos. No, no es cierto. Él tomó el lugar que nos correspondía. Ese es otro asunto. Ese es otro asunto. Él tomó la copa de la ira y la bebió por mí, por usted. El Señor fue claro aún con sus discípulos. Dijo, miren, a mí me aborrecieron. También lo van a hacer con ustedes. Sí, miren, ¿sí vieron cómo me trataron? Sí, pues así les va a pasar también a ustedes. Y miren, los apóstoles tenían tan claros que todos murieron así. El único que no murió, por gracia del Señor, porque el Señor en su soberanía decidió que viviera y que experimentara un montón de cosas que ya estaba viviendo la iglesia, para que escribiera algunas cartas, y al final esa revelación tan poderosa ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Fue Juan, que murió de anciano, pero él lo quemaron, ¿sabe? Ahí lo metieron, según las crónicas de la iglesia, según la tradición, dice que él fue bañado en aceite quemado. Y en la soberanía del Señor decidió que viviera. No sabemos cómo fue el aspecto al final del apóstol Juan, ¿no? Pero allá, rezagado en una isla, allá el Señor le dio la revelación de Apocalipsis. Él vivió muchas cosas que los otros apóstoles no, porque todos fueron asesinados a causa del evangelio. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no habíamos de experimentar circunstancias adversas? ¿Por qué no? ¿Por qué no tendría que ser probada nuestra fe? ¿Por qué no? Y le permitió eso a Juan, ver cómo incluso en el año 30, 40, 50 ya se estaban metiendo falsas doctrinas a la iglesia. Ya empezaban a haber cierto sincretismo, ¿verdad? Algunos gnósticos ya haciendo de las suyas, ¿sí? Y Juan habló acerca de eso. De hecho, nosotros podemos ver el evangelio de Juan con un sesgo en donde Juan se encarga, ¿verdad?, de resaltar la divinidad de Cristo. Porque había quienes decían que Jesús no fue divino, que no era Dios, que por ahí ahorita anda una línea de que no, Jesús es divino pero no es Dios. Jesús es Dios. Él es el verbo hecho carne. Él estaba desde el principio. Él no fue creado, no es una emanación de Dios, no es una creación de Dios. Él es Dios, así como el Padre y el Espíritu Santo. Sí. Experimentaremos, nuestra fe será probada. Y la Escritura ilustra esa prueba, como por fuego, así como el oro es probado, dice, y el oro se purifica por fuego. Bueno, así también nuestra fe.
¿Y durante cuánto tiempo, pastor? Pues el tiempo que sea necesario. Quizá toda la vida estaremos en una constante prueba, porque el galardón no está aquí, porque el premio no está aquí. Por eso dice el autor de Hebreos, es importante que aquel que se acerca al Señor sepa que existe, sepa que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero el galardón no está aquí. ¿Y qué si durante 70, 80 años estaremos en constante aflicción? Bueno, más pura será nuestra fe. Y no estoy hablando acerca de sufrir para merecer, ni mucho menos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando y qué sí. Digo, cuando nosotros vemos la historia, la vida de los apóstoles, cuando vemos la historia del apóstol Pablo, miren qué tan atractiva es la vida del apóstol Pablo para muchos ahora. En serio, qué tan atractiva cuando nosotros vemos cómo vivía, a todo lo que renunció, se entregó en cuerpo y alma a la obra de Cristo y padeció. Y lo encontramos ahí en Hechos, el llamado. El Señor dijo desde el principio, es necesario. Y fue necesario. La verdad que digo, gracias al Señor, pero por la vida del apóstol Pablo y su obra, muchos de nosotros estamos aquí. ¿Y cuánto tiempo mi fe será aprobada? El tiempo que sea necesario. El tiempo, es que, hermano, ya llevo 18 años en la iglesia y los 18 años del Señor, pues a lo mejor te faltan otros 30, ¿no? ¿Y a qué hora me jubilo, hermano, de la prueba de fe? Hasta que nos muramos, ¿no? Dijo, si mal no me recuerdo, Jaime Murriel se llamaba este brother que falleció. Y no sé si él fue el primero que dijo esta frase, pero vi por ahí, ¿no? De esos memitos cuando falleció. Y me gustó la frase que se lo atribuyeron a él. No sé si él la dijo. Dice, cuando me muera, no me despidan, no me hagan una ceremonia de despedida, sino una ceremonia de graduación. Me he graduado de la vida cristiana. Ahora voy por otro lado, ¿no? La eternidad, una vida diferente. Bueno, es necesario la fe para poder creer todo esto, para poder abrazar las promesas del Señor, para poder ser salvo, para poder, necesito fe. No basta con creer que Dios existe, necesito fe. ¿Sí? Y esa fe me llevará a acercarme al Señor y conocerlo y tener la certeza de quién es Él y que todo lo que proviene de Dios es bueno, es conveniente para mí. ¿Sí? Y miren, y eso es importante, es conveniente. Es diferente porque de repente nuestra percepción de bueno puede cambiar un poco, ¿no? Lo que puede ser bueno para mí puede no ser tan bueno para usted, pero conveniente, ya ahí ninguno se escapa. Es lo que nos conviene, nos guste o no nos guste, lo veamos como bueno, no lo veamos como bueno, pero es lo conveniente. Y todo lo recibido por Dios es conveniente, nos conviene. Qué bonito, ¿no? Qué esperanzador. Tenemos propósito de vida, familia. Cuando un creyente se despierta, y con eso termino, cuando un creyente se despierta y vive día a día sin propósito, sí, es porque le hace falta esperanza, es porque no ha creído en fe. Sí. Nos ponemos de pie, si puede hacerlo, y oramos. ¿Sí? Y mire, si Dios le habló algo de alguna manera, yo le invito a que cierre sus ojos y ore a Dios. Le diga, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque aprendí esto, porque hablaste a mi vida, Señor, porque reconozco que debo ajustar esto en mi vida.
Señor, que nuestra fe no sea un acto momentáneo, sino un estilo de vida arraigado en la convicción de tu palabra, Señor. Haznos permanecer en ti, Señor. Tú no puedes ser burlado, Señor. Hay aquel que pretenda hacerlo. Tú eres el Dios verdadero, el único. Aquel que creó los cielos, el universo, las estrellas y que llama a cada una de ellas por su nombre. Es aquel que creó los astros, aún los seres celestiales, angelicales. Fuiste tú, Señor, quien creó la tierra y las profundidades de esta, los mares, los monstruos marinos. Todo lo que contiene la tierra, eres tú el creador, Señor. Eres tú el diseñador de tan hermoso diseño. Sin duda habla de tu majestuosidad, Señor, de tu poder, de tu inmenso poder. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para intentar siquiera burlarte? Ten misericordia, Señor, y permite que nuestro corazón concluya bien. Que las resoluciones en el corazón sean las correctas. Líbranos, Señor, de malinterpretar tu palabra y utilizarla como pretexto, Señor, para justificar nuestras actitudes. Esa fe no es agradable a ti, Señor. Tú nos diste ejemplo en Jesús de una fe genuina, de una fe probada en obediencia. Tenemos a muchos hombres como nube de testigos que nos mostraron, Señor, que sí se puede vivir en fe, una fe correcta. Todos ellos cometieron errores, todos ellos eran falibles, pero su corazón estaba inclinado, Señor, estaba en el lugar correcto a tus pies. Que hacia allá, Señor, esté nuestro corazón y que permanezca ahí a tus pies, humillados, reconociéndote en todos nuestros caminos. Líbranos, Señor, de la presunción de que somos mejores que otros o que tenemos el poder para juzgar a otros, Señor. Líbranos de esa presunción, líbranos del orgullo, líbranos de la altivez en el corazón. Y llévanos ahí, Señor, y manténnos ahí. Porque esa es la fe que te agrada. Esa es la fe que demandas de los tuyos. Gracias, Señor, porque todo lo recibido es por tu gracia y es por tu mano. A ti sea la gloria, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Estamos despedidos, no salga corriendo, salúdese y si Dios lo permite, nos vemos el miércoles, ¿sí?